primer videocurso sistematizado para la enseñanza de ajedrez a nivel mundial. Fundamentos, primera parte. Autor Daniel Mauricio Rodríguez Pineda, maestro internacional. Escuela Virtual de Deportes. El ajedrez se juega en la modalidad de partidas entre dos o más personas puestas en equilibrio. Su campo de juego es el tablero y es la representación de un campo de batalla donde se enfrentan dos ejércitos. El objetivo final es la captura del rey adversario. Se le considera no solo actividad lúdica, expresión lógico-matemática, manifestación artística o herramienta pedagógica, sino que verdaderamente es una disciplina deportiva para la mente. Cualidades que desarrolla el ajedrez. El deporte del ajedrez desarrolla la capacidad intelectual, la memoria, la atención, la intuición, la creatividad, el autocontrol, el espíritu de lucha, la concentración, el manejo de las emociones, la retentiva, el carácter, la seguridad en la toma de decisiones, el razonamiento, el pensamiento lógico, la autocrítica y el respeto por los adversarios. El ajedrez mejora el desempeño de los escolares. Historia del ajedrez. Al igual que muchos deportes, el ajedrez nació en forma de ritos culturales. La mitología griega atribuye el origen del ajedrez al amor y a la guerra. Como resultado de la fuerte atracción celestial entre el dios de la guerra, Ares, y la diosa del amor, Afrodita, nace la hermosa diosa del ajedrez, a la que llamaron Caïsa, la bellísima divinidad encargada de seducir a los mortales por los caminos del ajedrez. A través de la historia ha sufrido grandes cambios y transformaciones, cambios culturales y deportivos, siempre reflejando las angustias de las derrotas y las alegrías que traen las victorias. Es por lo tanto la lucha del día a día del hombre por superarse. Sus primeros vestigios en la historia fueron localizados en la India en el siglo V, con el juego conocido como el chaturanga. Se jugaba entre 4 ejércitos que movían las piezas al son de los dados, elefantes, jinetes, carros y soldados de a pie, un rey y un general, que más tarde se transforma en Persia por el año 600 de la era cristiana. Luego, con el paso del tiempo, se estructura y se fundamenta. Sus normas se aplican y difunden en las tertulias de las grandes cortes, en las que los mejores ajedrecistas eran invitados y gozaban de grandes privilegios. En esta época el ajedrez era el rey de los juegos y el juego de los reyes. Los árabes lo modifican y lo llevan a través de sus conquistas y rutas de comercio por África y luego a Europa. En el año 821 llega a España, donde se transformó en el ajedrez moderno. Son los conquistadores quienes lo traen al nuevo continente americano. Historia de los campeones del mundo. El ajedrez se empieza a perfilar como deporte a mediados del siglo XX y en el año 1924 en París se constituye la Federación Mundial de Ajedrez, FIDE. Entre los jugadores más destacados en la historia del ajedrez en el mundo se encuentran Wilhelm Steinitz, de Austria, primer campeón del mundo entre 1886 y 1894. Steinitz fue el creador de la escuela científica. Emanuel Lasker, alemán, defendió el título mundial durante 27 años, de 1894 a 1921. Utilizó la psicología en las partidas de ajedrez. El cubano José Raúl Capablanca y Graupera fue el primer latino campeón del mundo. Se guiaba por la lógica del juego de posición y por el sentido común.
Alexander Alexandrovich Alekhine, ruso-francés. Fue el primer campeón de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue el primero en establecer los fundamentos de la táctica. Mikhail Moisevich Botvinnik, soviético, campeón del mundo en 3 oportunidades, 1948 a 1957, 1958 a 1960 y 1961 a 1963. Botvinnik fue el fundador de la Escuela Soviética de Ajedrez. Mikhail Nehemievich Tal, soviético, el más breve y brillante campeón del mundo en su estilo, predominó por la creatividad, la imaginación y la táctica. Boris Spassky, ruso-francés, campeón del mundo en la época dorada de la Escuela Soviética del Ajedrez, fue su más digno representante, considerado una leyenda. Robert James Fischer, estadounidense, campeón del mundo en el periodo 1972 a 1975, considerado el genio más grande que ha dado el ajedrez y el precursor del actual desarrollo del ajedrez en el mundo. Garry Kimovich Kasparov, ruso, campeón del mundo entre 1985 y 1993, obtiene el título en Sevilla, España, al derrotar en una maratónica prueba en 3 encuentros al ruso Anatoly Karpov, tras 6 meses y 48 partidas. En el año 2008, el indio Viswanathan Anand vence a Vladimir Kramnik, convirtiéndose en el 15 campeón del mundo. Se destaca por su creatividad en los finales. Su forma de juego es similar a la del cubano Capablanca. Sencillo, lógico, con gran sentido común y una gran innovación en el repertorio de aperturas. Los campeones del mundo que nos han dejado un gran legado son Garry Kasparov y Magnus Carlsen. Magnus Carlsen es un jugador noruego, es el actual campeón del mundo. Le ganó a Garry Kasparov y continúa siendo el mejor jugador del mundo en todas las modalidades, partidas rápidas, partidas pensadas, etc. Vamos a emprender juntos un maravilloso viaje por el mundo del reino del ajedrez. Vamos a conocer este maravilloso juego que nos llena de pasión. Conozcamos los 2 elementos técnicos más importantes del ajedrez. El primero, el campo de batalla, el tablero. El segundo, los ejércitos disponibles para la lucha, las piezas. El ajedrez se juega en la modalidad de partidas entre 2 o más personas puestas en equilibrio. Su campo de juego es el tablero y es la representación de un campo de batalla donde se enfrentan 2 ejércitos. El objetivo final es la captura del rey adversario. Elementos técnicos. El tablero. El tablero es el campo de batalla, representado por un cuadrado formado por 64 cuadrados o casillas, 32 de color claro, llamadas casillas blancas, y 32 de color oscuro, denominadas casillas negras. La casilla.
La casilla blanca o negra es la unidad básica del tablero y es el espacio o lugar donde se puede ubicar una sola pieza por cada movimiento. Las casillas aumentan de valor e importancia a medida que se acercan al centro y disminuyen a medida que se alejan de él. Las casillas de mayor valor son aquellas que forman el cuadrado central. Y las casillas de menor valor son aquellas que forman las esquinas del tablero. Colocación del tablero. El tablero se coloca de modo que cada uno de los jugadores tenga a su derecha la casilla blanca. La disposición de las casillas dentro del tablero da origen a las vías de tránsito, que son los caminos por donde se desplazan las piezas. Vías de tránsito principales. En orden de importancia, las vías por donde se desplazan las piezas son las columnas y las filas. Importancia de las columnas. Las 8 columnas son las vías principales del tablero de ajedrez. Por estos caminos se desplazan la mayoría de las piezas. Las 8 columnas están formadas por 8 casillas cada una, 4 casillas blancas y 4 casillas negras. Se ubican en forma vertical de frente a cada jugador. Las 8 columnas que forman el tablero de ajedrez se denominan con letras en minúsculas, de la A a la H. Las columnas aumentan de valor e importancia a medida que se acercan al centro del tablero y disminuyen a medida que se alejan. Columnas de mayor valor. Son las 2 columnas que cruzan por la mitad del tablero. La columna D y la E se les llama columnas centrales. Columnas de menor valor. Son las que forman los bordes del tablero, la columna A y la H. A estas columnas se les conoce como bordes del tablero. Las filas. Las 8 filas son las vías secundarias del tablero de ajedrez y son senderos alternos. Por estas vías se desplazan la mayoría de las piezas cuando las columnas están obstruidas por piezas propias o del adversario. Las 8 filas están formadas por 8 casillas cada una, 4 casillas blancas y 4 casillas negras. Se ubican en forma horizontal con respecto a cada jugador. Las 8 filas que forman el tablero de ajedrez se identifican con números del 1 al 8.
Las filas aumentan de valor e importancia a medida que se acercan al centro del tablero de ajedrez y disminuyen a medida que se alejan. Las dos filas de mayor valor e importancia son las que cruzan por el centro del tablero. La fila 4 y 5 se les denomina filas centrales. Las dos filas de menor valor e importancia son las que están situadas en el borde del tablero y forman los espacios donde se sitúan las piezas de cada bando inicialmente. La fila 1, donde se sitúan las piezas blancas, y la fila 8, donde se colocan las piezas negras. Sistema de anotación algebraica. Los espacios donde se cruzan las 8 columnas con las 8 filas forman e identifican con claridad las 64 casillas. Identificación de las casillas. Cada una de las 64 casillas del tablero de ajedrez está identificada con una letra minúscula. De la A hasta la H. Identificando la localización vertical, seguida por un número, del 1 al 8, identificando su localización horizontal. Por consiguiente, cada una de las 64 casillas está identificada de forma inconfundible por un conjunto de una letra en minúscula seguida por un número. Veamos algunos ejemplos. La casilla H1 siempre deberá estar ubicada a la derecha del jugador que conduce las piezas blancas. La casilla H8 siempre deberá estar ubicada a la izquierda del jugador que conduce las piezas negras. La columna E está formada por 8 casillas, 4 casillas negras, E1, E3, E5, E7 y 4 casillas blancas, E2, E4, E6 y E8. La fila 4 está formada por 8 casillas, 4 casillas blancas, A4, C4, E4, G4 y 4 casillas negras, B4, D4, F4 y H4. Vías de tránsito secundarias.
Las 26 diagonales son las vías de menor valor e importancia en el tablero de ajedrez. Son los caminos formados por casillas de un mismo color, diagonales blancas y diagonales negras. Por estos senderos se desplaza un número menor de piezas. Identificación de las diagonales. Las 26 diagonales que forman el tablero de ajedrez se identifican con el nombre de la casilla de origen, seguido de un guión y el nombre de la casilla final. Valor de las diagonales. Las 13 diagonales blancas. Y las 13 negras. Aumentan de valor e importancia a medida que están formadas por un mayor número de casillas y pasan por el centro del tablero. Disminuyen de valor e importancia gradualmente a medida que se alejan del centro del tablero. Diagonales de mayor valor. Son las que están compuestas por 8 casillas. Atraviesan y pasan por el centro del tablero de ajedrez y se identifican como la gran diagonal blanca H1 a 8, y la gran diagonal negra A1 H8. Las diagonales de menor valor son las diagonales que están formadas por el menor número de casillas. El tablero de ajedrez tiene 4 diagonales, formadas por 2 casillas cada una. 2 diagonales blancas, H7, G8 y B1 a 2. Y 2 diagonales negras, G1, H2, A7 y B8. Si te gustó esta clase y quieres recibir más notificaciones sobre otros temas relacionados con el ajedrez, por favor, suscribirte a mi canal. Maestro Internacional FIDE, Daniel Rodríguez Pineda. Soy Maestro Internacional de la Federación Mundial de Ajedrez y soy Monitor Nacional Superior de la Federación Española de Ajedrez. También soy entrenador de ajedrez de varios centros educativos, en especial es entrenador de la Universidad de Antioquia, Colombia, y la Universidad de Bayreuth, Alemania. En la segunda entrega de Fundamentos del Ajedrez veremos cómo un maestro o un general que entra en combate establece trincheras, define su campo de batalla, conoce los resguardos, mira zonas, centralizaciones
para hacer ataques de frente o por los flancos. Entonces establece criterios que determinan el campo de batalla. Veremos que el campo de batalla presenta altibajos, presenta espacios que se pueden apoderar tanto el bando enemigo como nuestras propias fuerzas y hacerlos refugios o trincheras para ejercer mayor presión en el flanco o en el centro enemigo. Espacios que denominaremos casillas fuertes o casillas débiles, y hay que capturarlos. Recibí el título de profesor innovador de Educarred España, financiado y apoyado por Telefónica España. El curso fue denominado como Asignatura Escolar EXO, con un promedio de calificación de 4. Al finalizar esta entrega, les agradezco su asistencia y su interés por este tema. Ayúdenlo a difundir. Muchas gracias.